la mentira en política, entre la manipulación de los hechos y la pregunta ¿por quién habla ahí? Un ensayo de Andrea Catalina Zárate Cotrino, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Resumen. En este trabajo partiremos de los planteamientos que Hannah Arendt desarrolla en Verdad Política sobre el empleo de la mentira en el espacio público político, sirviéndonos de la revisión crítica de Jacques Derrida en su conferencia Historia de la Mentira, prolegómenos sobre lo planteado por la filósofa. Nos acercaremos a otras preguntas de mayor tenor, a saber, ¿qué permite afirmar que en política una mentira es eficaz y en qué consiste esa eficacia? Desde allí veremos que en este ámbito de lo social la mentira no se limita, como afirma Arendt, y la tradición en la que ella se inscribe a la intencionalidad del mensaje proferido o al autoengaño, idea psicológica de la mentira, sino más bien implica que lo allí dicho, en tanto enunciado realizativo, produce efectos de verdad. Sin embargo, así como no todo enunciado realizativo es mendaz, veremos en qué sentido la eficacia de la mentira política se relaciona profundamente con quien agencia ese decir. A pesar del límite cultural que exige no mentir, pues desde la antigüedad y como condición de sociabilidad tenemos dispositivos tanto sociales como legales que sancionan y castigan la mendacidad. También es cierto que el engaño y sus formas concomitantes tienen un estatuto distinto cuando en la política se trata. La falsedad deliberada, la impostura, la mentira benevolente o piadosa, la invención de estratagemas, los secretos de Estado, la diplomacia, etc., siempre han sido considerados como medios justificables en los tratos políticos. Arendt, 2017. Desde los clásicos del pensamiento encontramos que ni en todas las épocas ni en todas las estructuras sociales el engaño y la sinceridad tienen las mismas implicaciones. Asimismo, históricamente el uso de la mentira, incluso en el ámbito político, se ha limitado. Tal era el caso, como veremos, en el antiguo arte de gobernar. Sin embargo, como signo de lo contemporáneo, parece ilícito afirmar que en el ámbito político se carece hoy de cualquier límite en el uso de la mentira. En la función política de la mentira moderna, Alexander Poiré escribió: nunca se ha mentido tanto como ahora, ni se ha mentido de una manera tan descarada, sistemática y constante. Poiré, 2015. En este punto, Arendt y Poiré concuerdan en que una de las herencias de los regímenes totalitarios del siglo XX para las sociedades democráticas fue la
producción masiva de la mentira en el espacio político. Frente a dicho legado, ambos autores denuncian la complicidad y la disposición de las tecnologías y de los medios de comunicación. Al respecto, Arendt enfatiza en la importancia de este fenómeno para comprender el paso de la mentira tradicional a lo que ella denomina como la mentira organizada o moderna. Por nuestra parte, en lo cotidiano y debido a la rápida difusión que caracteriza nuestra época, somos testigos de cómo los medios de comunicación dedican una atención desproporcionada a los rumores, los escándalos y las prácticas de engaño. Cuanto más sórdida o espectacular sea la historia, más vale como noticia. Todos nosotros somos el blanco de una gran cantidad de mentiras, muchas más que en el pasado. Más aún, estamos advertidos de que los mass media son artífices o cómplices de engañar a sus audiencias, así como de trabajar para intereses particulares, bien sea favoreciendo a aquellos que los patrocinan o bien dependiendo de lo que ordene el establecimiento. En este sentido, Noam Chomsky puntúa en el documental Requiem for the American Dream como en la actualidad el capital y el poder coinciden. En este trabajo partiremos de los planteamientos que Hannah Arendt desarrolla en Verdad y Política sobre el empleo de la mentira en el espacio público político, así como aquello sobre lo que se miente en este campo. Luego avanzaremos por la distinción que Arendt subraya en el paso de la mentira tradicional a la mentira organizada, tomando como punto de referencia el arte de gobernar de la modernidad temprana, para desde allí señalar qué es lo que en esta materia ha cambiado, sirviéndonos de la revisión crítica que Jacques Derrida hace en su conferencia Historia de la Mentira, prolegómenos sobre lo planteado por Arendt. Abordaremos otras preguntas de mayor tenor, a saber, ¿qué permite afirmar que en política una mentira es eficaz y en qué consiste esa eficacia? Desde allí veremos que en política la mentira no se limita, como afirma Arendt, y la tradición en la que ella se inscribe, a la intencionalidad del mensaje proferido o al autoengaño, idea psicológica de la mentira, sino más bien a que mediante lo dicho, en tanto enunciado realizativo, se producen efectos de verdad. Finalmente, proponemos que esta condición tampoco es suficiente para dar cuenta de la eficacia de la mentira en el ámbito referido. El elemento que consideramos que falta por explorar para continuar pensando la mentira en política, contribuyendo así a su historia, implica la relación de que lo dicho guarda con quien allí habla. Y ello es así porque la posición subjetiva frente al decir es a su vez performativa. Por lo anterior, consideramos que la reflexión filosófica sobre la mentira en política viene a ser un punto de encuentro
y de articulación sobre lo subjetivo y la política. La propuesta arendtiana, mentira y política. ¿Sobre qué se miente en política? ¿Qué se intenta modificar, contrariar o inducir allí? ¿Cuál es el lugar de la mentira en el ámbito político y cuál su relación con la verdad? Hannah Arendt se ocupa de estos asuntos en Verdad y Política. Allí la filósofa parte de la distinción planteada desde la modernidad entre verdades de razón y verdades de hecho, según la cual la verdad dejó de ser atribuida a la revelación y pasó a ser pensada como producto de la mente humana. Sin entrar en la discusión acerca de la legitimidad de dicha clasificación y como punto de partida para su reflexión entre las verdades de razón, Arendt destaca los axiomas de la matemática, las afirmaciones científicas y las teorías o doctrinas filosóficas. Estas pertenecen al campo de los juicios analíticos a priori. Esto es, son verdades necesarias y universales que no introducen, amplían o modifican nuestro conocimiento del mundo. Asimismo, el valor de verdad y la aceptación de esta clase de verdades no está relacionado con quien lo enuncia o lo interpreta, ni con el medio o el modo de su transmisión. En suma, se trata de verdades de orden lógico y racional. De aquí que de una proposición de este orden se puede afirmar que es verdadera o falsa, mas no que es mendaz. Para autores como Hobbes, comenta Arendt, estamos inclinados a asumir que la mente humana siempre será capaz de reproducir axiomas como el que afirma que los tres ángulos de un triángulo suman dos ángulos rectos. Por otro lado, es válido conjeturar que la verdad de las matemáticas no interfiere en la ambición, el beneficio o la pasión humana. Si se diera el caso de que algún poderoso se viera amenazado por las verdades de los axiomas de la matemática y ordenara destruir todos los libros de geometría existentes, esta acción no afectaría la verdad de tales proposiciones. En cuanto a las afirmaciones de carácter científico o filosófico, precisa Arendt, el peligro es mucho mayor, pues, de haber tenido la historia un giro distinto, todo el desarrollo científico moderno desde Galileo a Einstein podría no haberse producido. Si bien no hay que perder de vista que las teorías científicas pueden instrumentalizarse, tergiversarse, negarse o rechazarse, como tantas veces ha ocurrido, siempre es posible que tales verdades sean reconocidas, reconstruidas o reproducidas en otro momento o en otro contexto. Por más que el gobierno actual de los Estados Unidos se empeñe en negar el cambio climático, por ejemplo, esto no implica que la verdad allí cuestionada ni las evidencias del cambio global que la sustentan desaparezcan. En consecuencia, aunque estas verdades están en mayor riesgo que la afirmación de que 2 más 2 es igual a 4,
el riesgo sigue siendo todavía menor de lo que, a juicio de la filosofía, puede ocurrir con las denominadas verdades de hecho. En este sentido, entre las verdades más vulnerables están las que refieren a los hechos humanos, a los acontecimientos, aquellos que constituyen la textura misma del campo político y cuyo rasgo distintivo es la contingencia, pues son obra de la voluntad humana. A diferencia de lo que puede pasar con las verdades de razón, una vez que los hechos se han perdido en el mentar o mentir humano, ningún esfuerzo racional puede devolverlos. A juicio de la filosofía, el riesgo de que los hechos sean borrados, omitidos, falsificados, deformados o difamados en la embestida feroz, el poder político radica tanto en el carácter accidental del acontecimiento como en nuestra natural propensión a querer que las cosas hubieran ocurrido de otra manera, y este daño a la verdad puede persistir no solo por el periodo, sino potencialmente para siempre. A diferencia de los axiomas de la matemática, de las teorías científicas o filosóficas, los hechos siempre podrán haber sido distintos. No tienen por sí mismos ningún rasgo evidente o verosímil para la mente humana. Arendt, 2016. En ello radica el mayor grado de vulnerabilidad de las verdades de hecho con respecto a cualquier verdad de razón. Si bien es válido afirmar que otra de las dificultades de las verdades de hecho consiste en que, por lo general, éstas se producen a partir de fuentes de diversa índole, tales como los testimonios directos o indirectos, expedientes, monumentos, pruebas, materiales, etc. Para Arendt, estas circunstancias no pueden servir para justificar que se borren las líneas divisorias entre hecho, opinión e interpretación, o como una excusa para que el historiador manipule los hechos como le parezca. Pese a la incertidumbre propia de la verdad factual, su opuesto implica no el error histórico, sino la alteración deliberada de la materia objetiva misma. Así pues, la falsedad deliberada no pertenece a la misma especie de las proposiciones que, acertadas o equivocadas, no pretenden más que decir que es una cosa para el sujeto o cómo se muestra esa cosa a él. En este sentido, la mentira política consistirá en omitir, falsificar, manipular o tergiversar deliberadamente o bien los hechos o bien el testimonio de que estos se puede dar a favor de intereses particulares. Si bien es válido afirmar que la mentira política así definida también abarca la manipulación mezquina de ciertas verdades de razón, como señaláramos que ocurre con la tergiversación de teorías científicas como arma política, la diferencia radica en las posibilidades de comprobación objetiva que limitan la flexibilidad de las verdades de razón. Aun cuando mentira y opinión no significan lo mismo, pues la opinión
surge a partir de los acontecimientos y es la base del debate político, el asunto se confunde cuando aquel que no logra imponer el engaño aduce que lo que él profesa es su opinión, para lo cual invoca su derecho constitucional a la libertad de pensamiento. En este caso, dice Arendt, la opinión es una de las muchas formas que puede asumir la mentira. Más allá de los matices, Arendt advierte que en la mentira política está el juego de formas de acción. Mediante el decir mendaz, la pretensión es la misma: cambiar el mundo, modificar la realidad, reescribir la historia o al menos generar confusión a conveniencia de un grupo o de una persona en particular. Por el contrario, decir la verdad en cualquiera de las distintas distinciones aducidas no entra en estas formas de acción. Esto, aclara Arendt, no porque la divulgación de los hechos o de las verdades de razón no pueda ser empleada por colectivos y tener efectos en diversos ámbitos de lo social, sino por lo que la filósofa refiere como el carácter despótico de la verdad. A su juicio, la verdad, en cualquiera de sus acepciones, no puede ser modificada, es coactiva y no persuasiva. En este sentido, la verdad limita el poder de los gobernantes, pues cuando ella es inamovible y no admite acuerdos ni consensos, no puede ser monopolizada por ningún poder político. De hecho, como también puntúa Derrida, cuando un aparato político hace de la verdad su bandera, cuando dice hablar desde la verdad, es cuando más miente. En relación con este carácter despótico, cuando el hombre veraz decide pasar a la acción, esto es, decide aparecer en la escena política, es el sospechoso por antonomasia. Aquel no solo debe justificar públicamente lo que dice, sino también demostrar que sus intereses y adhesiones políticas no condicionan su palabra. De hecho, Arendt precisa que en cuanto el mentir es más afín a nuestro modo de proceder en el mundo, no es difícil desacreditar a quien se presenta en nombre de la verdad. El embustero, por el contrario, no necesita de tan dudosa acomodación para aparecer en la escena política. Toma ventaja de la innegable afinidad de nuestra capacidad para la acción, para cambiar la realidad. Con esa misteriosa facultad nuestra que nos permite decir: brilla el sol cuando está lloviendo a cántaros. En otras palabras, nuestra habilidad para mentir, pero no necesariamente nuestra habilidad para ser veraces, es uno de los pocos datos evidentes y demostrables que confirman la libertad humana. Por el carácter coactivo de la verdad, por su antagonismo con el poder político, por la difícil conciliación entre la verdad e interés y por nuestra propia habilidad para cambiar el mundo mediante la palabra, parece mucho más fácil desconfiar
de aquel que devela algo de la verdad, razón por la cual y de manera paradójica, quien en la arena política dice la verdad es percibido como una amenaza mayor que aquel que actúa de forma mendaz. Como precisa Aren y como asunto de total actualidad, atendamos ahora a lo que sería el paso de la mentira política tradicional a la mentira organizada. De la mentira tradicional a la mentira política moderna. Como aludimos en un primer momento, la veracidad nunca ha hecho parte de las virtudes políticas. Sin embargo, desde la lectura propuesta por Arendt es posible establecer cambios entre el uso dado a la mentira política tradicional y, por ejemplo, en el arte de gobernar propio de la modernidad temprana y la manipulación masiva de hechos y opiniones que marcan nuestra época. Atendamos ahora al paso referido, así como a ciertos rasgos de las formas en cuestión. En la gubernamentalidad, Foucault señala que entre los siglos XVI y XVIII aparecieron toda una serie de muy considerables de tratados como artes de gobernar, intervalo entre lo que previamente se presentaba como consejos al príncipe y lo que después se describió como ciencias de la política. La escritura allí producida intenta responder a problemas nuevos para la época, pues en el siglo XVI nace el gobierno de Estado, es decir, el gobierno bajo su forma política. Esto, subraya Foucault, surge principalmente a partir de los movimientos distintos, aunque no inconexos, el paso de las estructuras feudales a la constitución y administración de grandes estados territoriales y la reforma y posterior contrarreforma. Movimiento, por un lado, de concentración estatal, movimiento, por otro, de dispersión y de disidencias religiosas. Es ahí, creo, en el cruce entre estos dos movimientos donde se plantea con esa particular intensidad del siglo XVI el problema de cómo ser gobernado, por quién, hasta qué punto, por qué fines, por qué métodos. Entre la literatura de gobierno entonces producida encontramos aquel texto abominable, Foucault, 2013, El Príncipe de Maquiavelo, así como toda la literatura antimaquiavélica que, como crítica, desaprobación o repudio hizo del texto del filósofo florentino un punto de referencia tanto para los siglos posteriores como para las cuestiones entonces nacientes. Entre las artes de gobernar, el uso de la mentira tuvo un lugar estratégico, siempre restringido o más bien limitado a responder las preguntas entonces apremiantes. Esto es, cómo el soberano ha de sostener la soberanía de su Estado, cómo gobernarlo y cómo conservarlo. Maquiavelo, 1980, página 11-13. La mentira y el engaño tienen entonces un lugar concomitante con la estrategia política. Por un lado, Maquiavelo sostiene que el príncipe debe ser un hombre prudente. Si bien nada más loable que un príncipe leal, empero, este no puede ni debe mantener la palabra dada cuando tal cumplimiento se vuelve en contra suya y hayan desaparecido los motivos que le obligaron a darla.
Maquiavelo, 1980. De este modo, el soberano debe engañar o faltar a sus promesas en cada ocasión en que ello beneficia la estabilidad política. Lo anterior es una regla condicional, pues para mantener la estabilidad de su gobierno a veces le resultará más conveniente decir la verdad que mentir. De otra parte, el príncipe siempre debe cuidar que aparezca ante rivales y súbditos como mejor le convenga. Por ejemplo, cruel y mendaz frente a los primeros, benevolente y veraz frente a estos últimos. En consecuencia, afirma Maquiavelo, el soberano tiene que contar con un ánimo dispuesto a moverse según los vientos de la fortuna y la variación de las cosas que se lo exijan. Y como ya dije antes, no alejarse del bien y si es posible, pero sabiendo entrar en el mal si es necesario. Valga anotar en este último punto que si bien el aparentar, la simulación o la hipocresía no son lo mismo que el engaño y la mentira, también son maneras contrarias de la sinceridad y pueden ser empleadas políticamente por el soberano. Entre la literatura antimaquiavélica o entre aquellos que, como dice Foucault, plagiaron las ideas del florentino prestando oídos sordos a sus palabras, tenemos, por ejemplo, el Antimaquiavelo de Federico de Prusia, editado en 1740 por Voltaire. En este advierte el autor su intención de refutar los principios de Maquiavelo, erróneos y perniciosos, con todo detalle. Federico II de Prusia, 1995. La crítica de Federico a Maquiavelo es, a nuestro entender, malintencionada o por lo menos injusta, pues no es cierto que el florentino pretenda que el rey típico sea un mentiroso innato y que corone su deshonestidad con la hipocresía. El príncipe sigue que aquel promueva la mentira siempre y a pesar de todo, sino como ya se indicó, en cuanto sirva a una estrategia condicionada a mantener la estabilidad política. Con todo, Federico reconoce que existen situaciones a las que califica de embarazosamente compulsivas y en las cuales un príncipe no tiene más remedio que romper sus tratados y sus alianzas, aunque luego deba advertir a sus aliados en el momento adecuado y especialmente nunca utilizar medios que no se hallen justificados por la emergencia y por la seguridad de su pueblo. De vuelta al análisis arendtiano, la postura crítica que la filósofa sostiene en Verdad y Política no consiste en un reproche idealista o moral de la mentira tradicional, como vemos que se daba en el arte de gobernar. El análisis y la crítica por ella planteados están enfocados, en cambio, hacia la mentira política moderna por su carácter destructivo sin precedentes. Este rasgo será ubicado por Arendt tanto en los regímenes totalitarios como en los gobiernos que no han monopolizado el poder de decidir y decretar
cuáles son los elementos factuales, qué son y los que no son. De la mentira política moderna, Arendt destaca entonces 3 puntos. 1. A diferencia de la mentira política tradicional, la eficacia de la mentira política moderna apunta a cosas que de ninguna manera son secretas, sino conocidas de casi todos. De este modo, la historia contemporánea es reescrita ante quienes la han vivido y la manipulación de los hechos de la verdad factual se hace a gran escala. Asimismo, se destaca que las tecnologías y los medios de comunicación se han puesto a disposición de la creación o falsificación de imágenes y su cobertura masiva hace del no hecho una realidad. Entre una y otra clase de mentira, Arendt subraya como signo de su época el paso del ocultamiento a la destrucción. Mediante el caso Trotsky, la filósofa ilustra este punto. Cuando Trotsky supo que nunca había desempeñado un papel en la Revolución Rusa, pues se percató de que no aparecía en ningún libro de historia soviética, tuvo que haber comprendido que se había firmado su sentencia de muerte. Es obvio que resulta más fácil eliminar a una figura pública del registro histórico si es posible eliminarla del mundo de los vivos. Segundo, previamente la mentira estaba dirigida a particulares, al enemigo. Por ejemplo, nunca tenía la intención de engañar literalmente a todos, pues se dirigía al enemigo y solo a él pretendía engañar. La intención no era entonces el engaño generalizado, como señalamos tanto el Príncipe como en la literatura antimaquiavélica. Las circunstancias atenuantes de la mentira ponen el acento en su uso limitado, así como en que siempre sería preferible, así como tampoco se pretendía cambiar el mundo mediante la mentira, apuntar a modificar lo estructural. La intención no era entonces el engaño generalizado, como señalamos tanto el Príncipe como en la literatura antimaquiavélica. Las circunstancias atenuantes de la mentira ponen el acento en su uso limitado, así como en que siempre sería preferible la sinceridad. Asimismo, tampoco se pretendía cambiar el mundo mediante la mentira, apuntar a modificar lo estructural. En cuanto ello no era la intención, la mentira allí producida tenía fisuras, pues no buscaba la completud. Por el contrario, en la actualidad las mentiras políticas son tan colosales que obligan a una consecuente acomodación del transcurrir de los hechos. Al servicio de esta modificación, la fabricación masiva de imágenes y su rápida difusión reemplaza y enmascara la realidad, destruye el archivo original de Ride 2002 y lo sustituye por lo que convenga al grupo que está en el poder. La manipulación de los hechos que tuvieron lugar en Bogotá durante
el 6 y 7 de noviembre de 1985, tras la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma militar por parte de la Fuerza Pública, Centro Nacional de Memoria Histórica 2015, permite pensar este caso emblemático de la historia colombiana a la luz de las palabras de Arendt. 33 años después, continúa siendo tema de discusión tanto lo que ocurrió durante esos días como lo acontecido en días posteriores. Los pactos de silencio por parte de la cúpula militar y del presidente de la época, Belisario Betancur, el ocultamiento de la destrucción y suplantación de evidencia por parte de miembros de las fuerzas del Estado una vez terminada la toma, los anuncios y la transmisión de fútbol por televisión mientras el palacio ardía en llamas, Palacio de Justicia. El día que silenciaron la radio, la manipulación de la escena del horror, como por ejemplo haber movido a los cuerpos del lugar en donde rehenes y guerrilleros fueron asesinados, las irregularidades presentadas en el posterior levantamiento de los cadáveres, la desaparición de quienes se ha logrado saber que salieron con vida del palacio, escoltados por el ejército hacia la casa del florero, algunos de los cuales lograron sobrevivir tras haber sido torturados en locaciones estatales, mientras otros aún continúan desaparecidos, y un letargo largo, etcétera. A la razón, a la sazón, ha sido posible reconstruir parte de lo entonces ocurrido, como el análisis de pruebas y testimonios aportados por la Comisión de la Verdad, que tuvo lugar 25 años después de los hechos, así como la tardía imputación de responsabilidades a algunos de los altos mandos de la fuerza pública vinculados a lo allí sucedido. Gómez, Herrera y Pinilla, 2010. Pese a ello, lo anterior da cuenta del engaño y del colosal intento de destrucción y sustitución de los hechos por parte de quienes desde entonces han detentado el poder, aquellos que por años han estigmatizado a los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y a la opinión pública, quienes además de no reconocer sus responsabilidades, justificaron los excesos allí cometidos como razones de Estado, o como entonces anunciaba quien dirigió la retoma, acciones en defensa de la democracia. Tercero, finalmente, en el antiguo arte de gobernar, el que mentía en política era consciente de ello. Más aún, quien mentía solía pertenecer al círculo restringido de los estadistas y diplomáticos. Al hacerlo, sabía que estaba mintiendo, era consciente del engaño y no quedaba atrapado en él. En consecuencia, pese a la mentira misma, la verdad se conocía y era preservada. No eran personas que fueran a resultar víctimas de sus propias falsedades. Podían engañar a los demás
sin engañarse a sí mismos. En esta vía se puede decir que quien mentía quedaba por fuera de la mentira. Arendt describe que el despliegue y ascenso de la mentira política moderna consiste en el autoengaño, en el mentirse a sí mismo. Ahora el mentiroso dice las mentiras y queda inmerso en ellas. En relación con estas tres características, en el análisis de la mentira política moderna, Arendt 2016 se pregunta, ¿qué es lo que impide que esos nuevos relatos, imágenes y no hechos se conviertan en sustituto adecuado de la realidad de lo factual? En esta pregunta parece radicar el culmen de la mentira política, su absolutización, lo que dice el líder o el poder estatal termina por reemplazar a la verdad. En este escenario, la distinción entre verdad y mentira termina diluyéndose a la vez que el propio falsario queda allí atrapado. Tal vez en este contexto pueda pensarse de nuevo la pregunta de Coiré: si todavía tenemos derecho a hablar de mentira en este orden de ideas e incluso en condiciones plenamente democráticas. La mentira en el ámbito político requiere de una buena dosis de autoengaño. Ahora bien, y quizás en un intento de mostrar el reverso de la mentira política moderna, así como una suerte de esperanza del futuro, Arendt plantea que es en la fuerza misma de la verdad donde estaría la posibilidad de decantar aquello que quedó diluido como verdad y mentira. En apoyo a esta idea, Arendt 2016 remite a Montaigne: si la falsía como la verdad no tuviera más que una cara, sabríamos mucho mejor dónde estamos, porque podríamos dar por cierto lo opuesto de lo que el embustero nos dice. Pero el reverso de la verdad tiene mil formas y un campo ilimitado. Tanto el autoengaño como los no hechos presentados como verdades son al fin de cuentas apariencias. Si bien los hechos pueden ser suplantados, falsificados, omitidos, eliminados, quien así actúa, y aunque en principio lo haga de modo deliberado, rápidamente terminará por perder el control de su mentira. Es por ello que quien fabrica mentiras necesita constantemente de nuevas ideaciones para no perder el piso de la manera amañada para no perder el piso que de manera amañada ha quitado, dejando ver que estas son más que mera apariencia. Así pues, a su transitoriedad y pese al alto grado de vulnerabilidad de las verdades de hecho en relación con las verdades de razón, para Arendt la fuerza de la verdad tiene no obstante la potencia de sobrevivir al poder. Mentiras políticas o efectos de verdad. A pesar de los cambios históricos, parecería posible sostener
una idea común de lo que significa el acto de mentir. Sobre la mentira, San Agustín señala que miente el que tiene una cosa en la mente y expresa otra distinta con su palabra u otros signos. Agustín, parte tercera. Por su parte, acerca de un pretendido derecho a mentir por filantropía, Kant define la mentira como una declaración intencionalmente no verdadera hecha a otro hombre, independiente de que tenga por objeto perjudicar o no a los demás. Desde esta concepción clásica, subraya Derrida, mentir no implica entonces en que es un acto intencional, pues mentir implica querer engañar al otro mediante ese decir. En su conferencia de 2002, Derrida pone a prueba la rigurosidad de los postulados arendtianos en torno a estos asuntos, cuestionando si realmente la intencionalidad y el autoengaño contribuyen a una historia de una mentira que permita establecer su especificidad actual y si de allí se sigue su eficacia. Ahora bien, mediante el análisis derridiano, no se trata de echar por tierra el concepto clásico y dominante de la mentira. De hecho, es necesario mantenerlo, pues de lo contrario, estaríamos arruinando todo el fundamento de la ética, del derecho, de la política. Derrida, 2001. El vínculo social cuyo fundamento está en el lenguaje parte de un presupuesto, a saber, de promesa de decir la verdad. En consecuencia, faltar deliberadamente a la verdad es, en este sentido, faltar al vínculo social. Paradójicamente, la mentira como acción deliberada, como acto consciente cuyo móvil es la mala fe, la mala voluntad, el querer engañar al prójimo, es al mismo tiempo condición de posibilidad, pues solo se puede hablar en términos de decir verdad o de mentir en cuanto exista un sujeto que tenga la capacidad y la voluntad de lo uno o de lo otro. Por el contrario, cuando se está programando para decir la verdad, no se es sincero. Sin embargo, y como también puntúa Ángela Uribe, en lo que atañe al debate sobre la mendacidad en el ámbito político, así como sobre sus repercusiones en lo social, es pertinente ir más allá de la idea tradicional y psicológica de la mentira. Ello en cuanto para esta indagación. No interesa saber cuál es el estado mental del mentiroso. No interesa, por lo tanto, saber en qué medida quiere él engañar a sus interlocutores. Ni interesa saber si él sabe qué tan ajustado es lo que dice a las cosas tal como son. Interesa saber al servicio de qué pone él sus mentiras. Y por último, interesa saber qué es aquello que él provoca en sus interlocutores cuando miente. De hecho, indica Derrida, es imposible probar que alguien ha mentido, que esa fue su intención, pues
Nadie sabe de las intenciones del otro. Podemos probar que nuestro interlocutor ha dicho algo que no es verdad, que se ha equivocado, pero como tal no podemos comprobar que lo ha hecho deliberadamente. Así pues, por razones de estructuras, no es posible demostrar que alguien miente. Así se evidencie que no está diciendo la verdad al respecto, comenta Derrida. Jamás se podrá probar nada contra alguien que afirma: me equivoqué, pero no quería engañar, y lo que dice de buena fe. O también alegando la diferencia siempre posible entre lo dicho, el decir y el querer decir, los efectos de la lengua, de la retórica, del contexto. He dicho eso, pero no es lo que quería decir de buena fe. En mi fuero interno esa no era mi intención. Hubo un malentendido. Por definición, el mentiroso sabe la verdad, sino toda la verdad, por lo menos la verdad de lo que piensa. Sabe lo que quiere decir, sabe la diferencia entre lo que piensa y lo que dice, sabe que miente. Derrida, 2002. En consecuencia, si uno cree en la mentira que está diciendo, ni está mintiendo a los demás, ni se está mintiendo a sí mismo, a no ser que refiera a uno como a otro, se sirva de la lógica del inconsciente o del síntoma que, por ejemplo, el psicoanalista plantea, lo cual, al menos en la argumentación de la filósofa alemana, no es el caso. Así pues, autoengañarse, caer en la propia mentira, rompe con la condición intencional de mentira misma. Desde estas coordenadas nos encontramos con que la noción de autoengaño propuesta por Arendt termina siendo un contrasentido. Al igual que Arendt, en su recorrido, Derrida destaca de manera importante el poder de los mass media como signo de lo contemporáneo. Sin embargo, más que la divulgación y fabricación de las imágenes, a la manipulación, fabricación y destrucción de los hechos, Arendt, llevada a cabo por la lógica tecnomediática, el filósofo argelino dirige su análisis hacia la producción de efectos de verdad que los medios de comunicación hacen posible, sirviéndose del trabajo de J.L. Austin en el libro How to Do Things with Words. Derrida pasa de una comprensión de la mentira como un enunciado declarativo, descriptivo o constatativo por medio del cual se quiere presentar lo que no es como lo que es, lo falso como lo verdadero o la mentira como enunciado realizativo, performativo. Abrir el debate sobre la mentira política desde esta dimensión del discurso apunta a que el decir ya no tiene por función decir el ser, sino producirlo. El ser es un efecto del decir. Mediante este desplazamiento, Derrida va más allá de la adecuación entre el lenguaje y la realidad, entre el acontecimiento y el testimonio.
Desde esta mirada queda cuestionada la pretensión ilusoria y problemática de narrar los hechos tal como son, apartándose al mismo tiempo de la oposición tradicional y maniquea entre lo falso y lo verdadero. Este giro en el análisis permite además alejarse de cualquier predicación de carácter moral y situar el problema de la mentira en el ámbito ético y político. Será por los efectos de la contraverdad en el lazo social desde el interior del poder político y no desde el concepto clásico y psicológico de la mentira, desde donde el filósofo argelino abordará la actualidad de estas cuestiones. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos entre los enunciados realizativos que tenemos, por ejemplo, el hacer una promesa, bautizar o registrar a una persona, unirse en matrimonio, titularse como profesional, etc. Pausamos.